¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Estamos directamente desde Lima, siempre en la compañía los días miércoles del doctor cusqueño, además, Aurelio Ochoa Lencastre. Bienvenido, Aurelio. Gracias por estar con nosotros. Ricardo, buenas noches, siempre a tus órdenes. Gracias, Aurelio. Bueno, la semana pasada no pudimos hacer el programa habitual del miércoles porque estuvimos en Arequipa. Dicho sea de paso, también desde Arequipa tocamos el tema del gas. Hay gente que también conoce mucho el tema. Por supuesto, hay una vocación a favor, en contra de la exportación de parte de la mayor parte de los arequipeños. Ciertamente, claro, porque va a afectar a todo el sur en este caso, ¿no? Y en este momento, por ejemplo, esto de la exportación es un tema que un poco está pasando desapercibido. ¿Por qué? Por la intoxicación de esta publicidad millonaria, ¿no es cierto?, que estamos viendo en todos los diarios a página entera, exagerando cifras como que hace 10 años nos estamos beneficiando con el gas cuando sabemos que esto ha llegado recién en el año 2004, es decir, hace recién 6 años. Y las cifras multimillonarias que se señalan en estas publicidades, ¿no es cierto?, lógicamente ellos intentan convencer, es decir, los interesados, en este caso los privados y también el ministerio, tratando de convencer a la población que lógicamente gracias a Camisea pues se ha ahorrado 45.000 millones, 50.000 millones, etcétera, etcétera, cuando lógicamente eso es una exageración, comenzando, como te señalaba, por las cifras de los años. Todos sabemos que no hace 10 años que ha comenzado Camisea, ¿no es cierto? Camisea, la explotación de Camisea ha comenzado en agosto del 2004, recordemos, no el 2000, el año 2000. Sí, primera mentirilla. Es una primera y gran mentirilla, ¿no es cierto? Entonces, al igual como son las mentirillas de esa exageración de los miles de millones, de decenas de millones, miles de decenas de millones de soles, ¿no? Entonces, esa exageración piensan que la población, digamos, no se va a dar cuenta. Pues hace rato que no cree esa publicidad multimillonaria que en este momento están, digamos, no solamente exagerando de cifras, sino a la vez están intoxicando a la opinión pública. Sin embargo, pienso que lo que seguramente tú has podido percibir en Arequipa, ¿no es cierto?, en este caso, seguramente la misma población, digamos, está súper convencida de que esto no puede continuar. Y lo que es más, fíjate, Ricardo, hay una situación respecto a lo que es la exportación, respecto al ingreso que significa. Se había solicitado que en aras de la transparencia se señalara a qué precio se estaba realizando, se estaba vendiendo al exterior. Y dice que Perú Petro, ¿no es cierto?, ha señalado que no tiene la cifra exacta. Se ingresa a la página de Perú Petro y solamente figuran las cifras declaradas por la empresa, pero no en este caso las cifras oficiales. Y entras a la SUNAT tampoco puede hacer. ¿Por qué razón? Porque se ha modificado el impuesto a la renta. Es decir, tiene un trato tributario especial y eso va, digamos, contra la Constitución. Esta empresa, mejor dicho, esta exportación de gas, a la cual no tenemos nosotros, todos los otros que tributamos, ¿no es cierto?, digamos, todos, lógicamente, en el caso de la SUNAT, a nosotros nos acota, ¿no es cierto?, y a los exportadores, por ejemplo, les hace seguimiento en el exterior. En el caso del gas natural, está exceptuado por esta ley inconstitucional, o sea, un privilegio que no lo tiene nadie. O sea, en este momento, fíjate, estamos exportando. Y lógicamente lo que está ingresando por impuesto a la renta, lo que está ingresando por regalías, es tan mínimo que lógicamente no puede, en este momento no puede el mismo Perú Petro demostrar cuánto es lo que está ingresando. ¿Por qué razón? Porque tienen temor y hay una acción de amparo que justamente hay una organización que ha solicitado que a través del Poder Judicial se dé a conocer en aras de la transparencia cuánto es lo que está ingresando por impuesto a la renta y por regalías y todo, ¿no? Entonces, esa es una situación que, por ejemplo, debiera preocuparnos y, lógicamente, seguro tú has percibido en el sur esa situación. Sí. Porque recordemos que el Cusco, por ejemplo, es en función a ese ingreso que también recibe Sucano, que en este momento, como sabemos, lo que está recibiendo, y eso hay que reiterarlo, está recibiendo 5 veces menos que lo que recibe por lo que se coloca en el mercado local. Es decir, que los industriales locales están pagando 5 veces más de cano, 5 veces más de regalías que lo que paga la exportación. Entonces, siendo un recurso, como sabemos, no renovable, este gas que se está lógicamente esfumando, pero que está beneficiando no a nosotros los peruanos, ¿no es cierto?, sino al exterior. Es decir, es una situación que evidentemente esperemos que el gobierno regional del Cusco, el nuevo gobierno regional, frente a la promesa que ha hecho a sus electores, cumpla con su palabra. Esperemos, como señaló, que el día 1 de enero, que se haga cargo, el día 2 de enero, que es el primer día hábil, ¿no es cierto?, tome
acción, porque realmente esto no puede continuar, ¿no es cierto? Entonces esperemos que no sea simplemente una promesa electoral, sino que sea, y seguramente la población se lo va a exigir. De acuerdo, sin ninguna duda, pero lo que estás diciendo pues es increíble, ¿no? El hecho de que no se conozcan o no se publiquen realmente cuánto es lo que tiene que pagar esta empresa por concepto de impuestos amparado en una ley que les privilegia, digamos, esta situación, ¿no es cierto? Sí. Es decir, una ley anticonstitucional. Una ley anticonstitucional, finalmente mercantilismo puro, ¿no? O sea, si lo que se quiere es promover la competitividad, digamos que todos los ciudadanos, los empresarios, grandes, pequeños y medianos, seamos iguales y tengamos las mismas posibilidades, este es el típico caso de un Estado netamente mercantilista. Y lo que es peor, no hay igualdad ante la ley. Un tratamiento tributario distinto para una empresa que está exportando a precios depredatorios frente a todos los otros contribuyentes, tú, yo, la señorita, en fin, todos los otros contribuyentes que sí estamos, ¿no es cierto?, bajo la égida de la ley del impuesto a la renta. ¿Y cómo es que se ha exceptuado de todo este seguimiento que puede hacer, que nos hace a cualquiera de nosotros y a los exportadores igual, y que no puede hacer a estos exportadores que no solamente están depredando el recurso a los precios que estamos, porque justamente una depredación es vender a ese precio, ¿no es cierto?, un precio ínfimo. Precios depredatorios. Es un precio depredatorio, pero que recordemos que ya el precio que se vende localmente a los consumidores locales es un precio bajo. O sea, ya es bajo de por sí frente al mercado internacional, pero el precio que se exporta es todavía mucho más bajo, 5 veces más bajo. Entonces, recordemos que cuando se termine ese gas, que en algún momento se va a terminar de repente más temprano que tarde, el dilema va a ser que vamos a tener que reemplazarlo, y eso es lo que nos olvidamos, y que vamos a tener que reemplazando importándolo. Y acá viene el asunto de las reservas, lo que acaba de ocurrir en Bolivia, Ricardo, que lo comentábamos el otro día. Recordemos que a Bolivia se le desinflaron las reservas. En el caso peruano todavía va a ser peor, porque nosotros estamos de tal manera exportando, ¿no es cierto?, de una manera masiva, entonces, y no tenemos las reservas, nunca la hemos tenido, ¿no es cierto?, las reservas en el volumen que tiene Bolivia. A pesar de la disminución de Bolivia, nosotros, ojo, tenemos reservas todavía más limitadas, porque ellos por lo menos pueden transformar las reservas que tienen, las probables, ¿no es cierto?, en probadas. Entonces, de tal manera que van a más que duplicarnos. Entonces, en el caso nuestro, ¿no es cierto?, nosotros se nos va a ir tan rápido por el hecho que estamos exportando masivamente, pero lo peor de todo que estamos vendiendo, ¿no es cierto?, a 5 veces menos que lo que se vende en el mercado local. Pero Bolivia sí por lo menos tendrá la satisfacción, en este caso, de que sus reservas las esté exportando porque es una población menor a la nuestra. 3 veces menos que la peruana. La población. Pero el gas que vende a Brasil y a la Argentina, ojo, es 12 veces más caro que el que nosotros estamos exportando, 12 veces, o sea, ellos le están sacando el jugo a su gas. Hacen negocio. Lógico, entonces no importa, se termina que se termine, pero ya se benefició el país, en este caso Bolivia. Y otro detalle más, que el Perú, digamos, tiene un horizonte de desarrollar una industria petroquímica en el mediano plazo, Bolivia no. Entonces nosotros peor todavía estamos desperdiciando un recurso valiosísimo, ¿no? Estamos depredando en cierta manera. ¿Por qué razón? Porque no estamos optimizando su utilización. Entonces en el caso boliviano sí lo están optimizando. ¿Por qué razón? Si bien es cierto, no lo están industrializando, pero ¿qué pasa? Están recibiendo, ojo, para que tengamos una idea, y hay que hablar con cifras, ¿no? Ellos están recibiendo entre 7 y 8 dólares por millar de pies cúbicos, vendiéndolo solamente a Bolivia, a Brasil y a la Argentina. Nosotros estamos vendiendo el gas, ojo, a 0.53 céntimos de dólar, es decir, menos de $1, y ellos lo están vendiendo entre 7 y 8 dólares el millar de pies cúbicos. En consecuencia, le están sacando el jugo a su gas. Entonces, a partir de esa venta de su gas a precios que estamos señalando, pues muchísimo más altos que los nuestros, de esto de la exportación, 12 veces más exactamente, entonces eso está promoviendo un cierto bienestar en Bolivia, o sea, la población lo está lógicamente disfrutando. Bueno, si se termina, que se termine, pero ya lo disfrutó. En el caso nuestro, si se termina, no, se va a terminar. ¿De qué nos hemos beneficiado? El Cusco está recibiendo 5 veces menos cano que lo que está recibiendo tan solamente con lo que vende al mercado local. En consecuencia, ¿cuál es el beneficio? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Cuál es el beneficio de la exportación? Absolutamente ninguno. Absolutamente ninguno.
Aurelio, efectivamente, y dicho sea de paso, la semana pasada que estuve en Arequipa vi la entrevista que te hizo Jiménez La Quintana en el programa Rumbo sí, Económico, claro. lo vi desde Arequipa, y te hago la misma pregunta, ¿no? Y el mismo tema que conversaron, la subida de los combustibles, ¿no es cierto? Y mayor razón ante estas subidas que ya nos explicarás tú que no son tan justificadas como se pretende, ¿no es cierto? Justamente la alternativa es ir masificando el uso del gas natural. Definitivamente. Bueno, primero la parte esta coyuntural del último gasolinazo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La subida ha sido entre 5 y 9%. Es decir, una subida que anualizándola resultaría más del 30%, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Mientras la inflación está alrededor del 3%, nosotros observamos que lo que estaría subiendo, lo que está subiendo en el mercado local, los combustibles, está superando el 30% anual. Entonces, ¿qué pasa? Nos volvemos menos competitivos, lógicamente, porque al final, encareciéndose los combustibles, ¿no es cierto?, que al final con eso funciona el país, entonces eso hace que nos volvamos menos competitivos. Ahora, ¿cuál es el motivo? A nivel internacional, el precio del barril está alrededor de $82, pero estuvo, por ejemplo, a 73, 74, y en ningún momento se trasladó ese beneficio los últimos 2 meses. Entonces, cuando hubo el otro gasolinazo, el más grande, en la época de la ministra Arauz, en abril, ¿cuánto es que subió? Subió 15%, ¿no es cierto? Nos piden un corte. Nos piden un corte, Aurelio, gracias por avisarme. Amigos, estamos con el doctor Aurelio Ochoa Lencastre. Regresamos, no se vayan, esto es hora 8 y nos está explicando el tema de la subida del combustible. Regresamos.